Amigos de ¿Qué dice? Bienvenidos nuevamente acá a Benepress. En todas nuestras plataformas digitales estamos en vivo, 11:28 minutos de la mañana. En el mes de junio pasado tuvimos la visita acá en Venezuela de Michelle Bachelet cuando se iba en el aeropuerto de Maiquetía, luego de reunirse con el régimen, con la oposición, pero con lo más importante, con los familiares de las víctimas de posibles violaciones de derechos humanos, de los llamados presos políticos. Michelle Bachelet manifestaba que se iba preocupada por el intercambio que tuvo en el país. Ya ella tenía conocimiento de un informe previo que había hecho su oficina antes de su llegada y después dio a conocer los resultados de su visita más el informe previo a que ella fuera nombrada alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Decía en ese informe en Ginebra que en Venezuela se violaban los derechos humanos, que había presuntamente ejecuciones extrajudiciales, y en la actualización de ese informe que se conoce la mañana de hoy en Venezuela, bueno, hay al menos 57 nuevas presuntas ejecuciones extrajudiciales, además de que el gobierno, según este informe, el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho correctivos ni ha hecho caso a las recomendaciones que dio la propia Michelle Bachelet. Bueno, en torno a esto y a los derechos humanos en nuestro país, hemos querido llamar, y la tenemos con nosotros, a la doctora Liliana Ortega, como ustedes saben, directora ejecutiva de COFAVIC. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, doctora, ¿cómo evalúan este nuevo pronunciamiento de Michelle Bachelet luego que presentara el primer informe tras su visita y el día de hoy hace esta actualización donde, bueno, vuelve a reafirmar, digamos, lo que ya ella dijo en Ginebra cuando presentó el primer informe? Bueno, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU ratifica en horas de la mañana de Ginebra la crisis venezolana, ratifica sus preocupaciones más importantes en materia de presuntas ejecuciones extrajudiciales ya con un carácter muy agravado, en la impunidad como un eje transversal en la situación de los derechos humanos de Venezuela, todos los temas que tienen que ver con acceso a medicinas y alimentos, y por supuesto los temas de las personas privadas de libertad arbitrariamente y las graves violaciones al debido proceso. La alta comisionada hace una apuesta importante para mantener a su equipo en Venezuela y en ese sentido apuesta porque se cumplan las condiciones o las precondiciones que se dieron en junio para que su equipo pueda hacer visitas de manera independiente, especialmente aquellos privados de libertad de manera arbitraria. En ese sentido, pues hay una oportunidad para el gobierno poder dar cumplimiento o simplemente desconocer abiertamente los acuerdos a los que ha llegado con la oficina de la señora Bachelet. Lo más importante es que durante los próximos 20 días, es decir, o 27 días, el Consejo de Derechos Humanos va a tomar una decisión sobre la situación venezolana en relación a ratificar el mandato que tiene la señora Bachelet desde septiembre del año pasado, que continúe monitoreando la situación y la gravedad de la situación venezolana bajo una resolución del Consejo de Derechos Humanos y no solo como una decisión de la Oficina del Alto Comisionado. Pero también puede tomar una decisión, como lo hemos pedido más de 11 ONGs nacionales e internacionales, que es la creación de una comisión de investigación. Hoy no es el día para tomar esa decisión por parte del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, sino será a finales de sus sesiones que culminan el 27 de septiembre. Allí los países también pueden, el Grupo de Lima y otros países interesados en la situación venezolana, pueden pedir información actualizada si lo que la señora Bachelet ha expuesto en el día de hoy sobre las condiciones de que su equipo permanezca en Venezuela y pueda tener acceso libre e independiente a visitar los presos políticos y cárceles venezolanas, si eso se ha cumplido o no en los próximos 26 días que le quedan a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora, doctora, ¿qué repercusiones podría tener esta nueva información que revela Michelle Bachelet de nuevos casos,
de que el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro no haya tomado los correctivos y no haya hecho caso a las recomendaciones que hizo la propia Michelle Bachelet cuando vino acá a Venezuela? ¿Qué repercusiones puede tener, sobre todo con aquellos países que aún se abstienen o que votan en contra de las resoluciones en ese foro? Bueno, lo que hace en esta actualización oral, que es corta, es no solo ratificar la señora Bachelet lo que dice su informe en extenso que presentó en julio, sino que agrega algunos elementos. Por ejemplo, la disolución del FAES que ella solicitó a petición de las víctimas y de quienes estaban totalmente contándoles sus testimonios y documentando los casos que ella pudo constatar en persona. Eso no solo no se ha revertido, sino que además de ello se ha dado una especie de aplauso y de más bien de valoración de lo que venía haciendo estas fuerzas de actuaciones especiales por parte de los más altos voceros del Estado. Por otro lado, la señora Bachelet manifiesta y ratifica su preocupación sobre las limitaciones y una serie de amenazas y de restricciones que comienzan a desarrollarse contra organizaciones no gubernamentales y contra quienes han cooperado con el sistema de Naciones Unidas, lo cual es totalmente inaceptable en los estándares de Naciones Unidas, pero también por la visita que ella hizo a Venezuela, pues ella debe ser la primera garante de que quienes hayan cooperado con su oficina no tengan ningún tipo de represalias o condiciones ulteriores por haberlo hecho. En ese sentido, esos son los dos elementos más importantes que la señora Bachelet establece en el ámbito de los derechos civiles y políticos, y en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. La señora Bachelet hace dos alcances actualizados, uno sobre la población Pemón y el otro sobre la circunstancia muy particular, grave, terrible, en afectación de vidas y de calidad de vida de la gente en el estado Zulia. Quizás en esto hay que tomar en cuenta que su actualización es de solo prácticamente un mes y algunos días, por lo tanto no hay mucha diferencia entre lo que dijo en julio y lo que dijo hoy, más que estos, digamos, elementos que podemos relevar. Pero lo más importante es lo que viene, es lo que va a decir el Consejo de Derechos Humanos Sí. en los últimos días de sus sesiones sobre la ratificación o no del mandato a la señora Bachelet por parte del Consejo de Derechos Humanos y la toma de decisiones sobre la posibilidad de establecer una comisión de investigación. Si no lo establece en este periodo, puede retomarlo en marzo del año que viene. Y bueno, como todos sabemos, los sistemas de protección internacional son sistemas que tienen una gradualidad y que deben ir mirando poco a poco cuáles son las situaciones que vive el país al que están observando, y en medida de esa gradualidad tomar los mecanismos disponibles que tiene el sistema, en este caso de Naciones Unidas. A ver, doctora, los que hacemos vida acá en Venezuela, usted desde su ONG o la ONG que dirige y de la cual es fundadora, ustedes hacen el seguimiento a las posibles violaciones de derechos humanos, y Michelle Bachelet en el informe y el día de hoy sigue hablando de lo sistemático de las situaciones de violación de derechos humanos acá en Venezuela. Pocos días después de que Michelle Bachelet se retirara del país, es asesinado en manos del Estado el capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo. Ella lo nombra en el informe donde habla de posibles torturas, y es por ello que muere este ciudadano. ¿Ustedes creen que esta manera sistemática de violación de los derechos humanos en la que se ha incurrido en Venezuela va a parar cuando no paró luego de este informe, y que ahora que esto lo ratifica? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Ustedes creen que el gobierno de alguna manera hará un alto en su comportamiento, o si por el contrario aquí nada va a cambiar? Bueno, mire, en los sistemas internacionales de derechos humanos no hay un último día sobre violaciones de derechos humanos. Lo que hay es un cúmulo de decisiones graduales a los que los sistemas van mostrando cuáles son los elementos que pueden ir cercando la posibilidad de que un gobierno tenga margen de maniobra para continuar cometiendo los crímenes que se vienen denunciando. Son, por supuesto, decisiones de carácter político. Los sistemas internacionales no son la única medida que puede poner fin a una situación grave de derechos humanos como la que vive Venezuela, pero sí son una medida indispensable para poder documentar esa situación y visibilizarla desde los más altos estándares, como es el caso del sistema de Naciones Unidas o del sistema regional del sistema interamericano. El gobierno venezolano
va agotando sus tiempos, va agotando digamos, su oxígeno en materia de derechos humanos, porque ya los récords que ha ido llenando son bastante importantes. Hay que comparar los informes del 2017 con el último informe de la señora Bachelet, pero además hay que tener en cuenta que la señora Bachelet ya no está actuando solo como alta comisionada de derechos humanos, sino que tiene un mandato a partir del año pasado, de septiembre, de lo que es el Consejo de Derechos Humanos. Eso gradualmente es un estadio superior de preocupación de Naciones Unidas. Por lo tanto, lo mínimo que puede establecerse en este periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos es la ratificación de ese mandato, que no lo tienen todos los países. Todos los países tienen la supervisión y el monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado, pero no todos los países tienen el mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque eso solo ocurre cuando hay una situación de crisis de derechos humanos. Entonces, el hecho de que en septiembre pasado se haya determinado que hay una crisis de derechos humanos en Venezuela, pues ya es una etapa superior de preocupación. Este año, en este periodo, debería ratificarse ese mandato y ojalá sentarse las bases para la creación de una comisión de investigación, que es una instancia, digamos, gradual muy importante y que puede ser una esperanza para las víctimas en materia de oportunidades para la justicia. Ahora, la comisión de investigación no sustituye las instancias de justicia de los países, pero sí da oportunidades para que la justicia pueda desarrollarse en los países en los que se determina una instancia como esta. Ahora, que eso haya llegado a esa instancia debería preocupar diplomáticamente al régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, esto, como le digo, es un agotamiento de los recursos que va teniendo el sistema onusiano, el sistema universal, y ningún país quiere verse en una situación como esta. Y de hecho, la muestra de la preocupación que tiene el gobierno venezolano sobre estos temas es, bueno, el intentar abrir espacios para que el equipo de la alta comisionada pueda operar mínimamente en Venezuela. Y esa es la prueba de fuego que coloca la alta comisionada, el hecho de que su equipo, ella hace una apuesta importante, arriesgada, veremos los resultados a beneficio de inventario, de que el Estado le permita acceso pleno a su comisión de manera independiente, especialmente para visitar los presos políticos. Ella hace el señalamiento de dos casos emblemáticos en Venezuela, el diputado Zambrano y el diputado Requesens. Entonces, esos son dos elementos que ella coloca como parte de las precondiciones para que pueda establecer y tenga sentido la presencia del equipo de la oficina de la alta comisionada, que tenga un margen de maniobra, documentación de casos, visitas a cárceles de manera independiente, y eso es a lo que ella apuesta en esta actualización oral. Ahora, esta actualización oral puede tener otros elementos de aquí al 27 de septiembre, puede presentar información positiva como la puede presentar más negativa, y los países pueden tomar también decisiones cuando cierre el Consejo, vaya cerrando el Consejo de Derechos Humanos, sobre la posibilidad de crear o no una comisión de investigación. Los sistemas internacionales son sistemas que se manejan bajo el ámbito diplomático, donde están los estados y donde se hacen apuestas importantes. Ella en su declaración de esta mañana de Ginebra, ella también apuesta por el diálogo que el Reino de Noruega ha venido auspiciando, y por supuesto durante estos próximos días el Consejo de Derechos Humanos seguramente estará muy atento a que haya elementos, realmente signos, que puedan determinar si eso tiene alguna viabilidad o no, antes de tomar la decisión de la posibilidad de establecer o no una comisión de investigación para Venezuela, que es, digamos, un grado muy superior de preocupación del sistema de Naciones Unidas. Doctora, en COFAVIC, que sabemos que ustedes desde hace, bueno, muchísimos años trabajan lo que tiene que ver con los derechos humanos en Venezuela, ¿qué tipo de patrones tienen ustedes en sus estudios, en sus informes? ¿Qué tipo de patrones, o por lo menos los más graves, se están utilizando o viene utilizando el régimen en los últimos años para de alguna manera presionar a la sociedad mientras ellos se mantienen en el poder? Y cuando hablo de presionar a la sociedad es violación a los derechos humanos. ¿Qué tipo de patrones ustedes vienen evaluando en COFAVIC que se vienen cometiendo y de manera repetida, sistemática y por supuesto de manera grave? Bueno, COFAVIC tiene un monitoreo de la situación de los derechos humanos en Venezuela de 30 años. Sí. Nosotros hemos venido viendo esto con una óptica histórica, y quizás el legado que COFAVIC le puede dejar a Venezuela es el haber visto a Venezuela en estos años de una manera despolitizada, y especialmente
bajo la primera voz de las víctimas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho en Venezuela desde COFAVIC es acompañar la voz de las víctimas. Lo hicimos en el pasado y lo estamos haciendo ahora en estas circunstancias tan difíciles. Lo que estamos viendo es un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales en un ámbito de impunidad institucionalizada. El 99% de los casos, según cifras oficiales y que COFAVIC ha podido verificarlo in situ con los propios casos que lleva en Venezuela, no llegan a juicio, las víctimas no tienen la posibilidad de sentarse ante un juez independiente y presentar cuáles son sus apetencias de justicia. Por otro lado, estamos ante un modo de control social frente a los sectores populares con un despliegue de una especie de temor generalizado, de despliegue de temor generalizado, de demostración de la fuerza para evitar y hacer de alguna manera inhibir cualquier posibilidad de oposición frente a las políticas públicas, y esto lo estamos viendo con los despliegues inusitados pero controlados de las fuerzas de actuación especial en zonas muy determinadas de distintas partes del país, ¿no? Y lo otro que estamos viendo es que siguen muriendo los jóvenes, es decir, el 98% de las víctimas son jóvenes, hombres de sectores urbanos muy vulnerables, pero también estamos viendo que hay una feminización de la impunidad porque son las mujeres quienes buscan justicia para evitar acciones ulteriores de represalia contra los otros varones de su familia, y también esta es una causa para aumentar los elementos de migración, es decir, la gente migra porque en buena medida le está huyendo a la violencia del Estado y a este temor generalizado que se siembra con estos operativos de seguridad ciudadana que lo que buscan es controlar a la ciudadanía y no controlar la seguridad ciudadana, porque en definitiva el problema de fondo no se está atacando, lo que se está creando es una sensación de temor generalizado para evitar que existan elementos de oposición no militante, no partidista, sino de gente que por la sí misma pérdida de calidad de vida pues tenga sentimientos de exigibilidad de sus derechos básicos como pueden ser el acceso al agua, a la luz, al gas, etc. Esto lo estamos viendo con mucha frecuencia en Venezuela y estamos viendo cómo las investigaciones no se están haciendo de manera independiente, de manera autónoma, creíble, que permita a las víctimas tener esperanza en la justicia. Por eso es que los sistemas internacionales recuperan tanta credibilidad y tanta confianza, porque las voces de Venezuela que deben ser de amparo y de protección a los venezolanos no son un resorte para quienes sufren este tipo de violaciones y se encuentran en una soledad absoluta a nivel institucional. ¿Podemos comparar esta situación, doctora, con situaciones anteriores en nuestro país? Yo sé que a veces las comparaciones son odiosas, los tiempos son distintos, los sistemas políticos son distintos. Nosotros hemos pasado por dictaduras militares, esta dictadura en la que vivimos es totalmente distinta a la anterior. Los regímenes políticos en los que vivimos en el pasado también tenían sus situaciones de violación de derechos humanos, pero podemos compararla con estas. Esto es distinto. Bueno, no hay parámetros de comparación ni con la región, ni con el Centroamérica, ni tampoco con la situación vivida en Venezuela. Porque, bueno, como usted lo ha dicho, son tiempos distintos. Lo que es cierto es que si el Estado venezolano hubiese tomado las hojas de ruta que establecieron los hechos del Caracazo, la histórica sentencia del Caracazo, seguramente estaríamos en otras circunstancias. Las razones estructurales y coyunturales que dieron origen a la masacre del Caracazo no solamente conviven y existen en Venezuela, sino que se han potenciado, especialmente el uso desproporcional de la fuerza pública, ahora dirigido en los sectores populares mediante los organismos de seguridad ciudadana, sino también los temas de impunidad y, por supuesto, la pérdida de credibilidad del liderazgo político, especialmente del liderazgo que tiene que hacer plan país, que tiene que hacer proyectos de políticas públicas y que claramente fracasan cuando la gente no tiene acceso a agua, no tiene acceso a electricidad, no tiene acceso a gas, a su rutina diaria se ve tan trastocada por la falta de políticas públicas asertivas en estas materias, pues obviamente esa hoja de ruta que señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace ya varios años, hace poco cumplimos 17 años de la histórica sentencia del Caracazo, el no haber cumplido con esa hoja de ruta, el no haber castigado a los responsables que en aquel momento actuaron y que muchos de ellos seguramente aún tienen posiciones de mando, pues ciertamente el pasado tiene mucho que ver con el presente y COFAVIC lo ha venido diciendo
digamos, en todas sus intervenciones. No podemos desligarnos del pasado inconcluso, de la deuda de reparación de las víctimas y de la reparación integral que involucra el tema de la justicia para poder construir un presente distinto. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, sin duda, en materia de derechos humanos. Ahora, Venezuela su historia contemporánea no había vivido una crisis de derechos humanos como la que vive hoy día, que ha sido ampliamente documentada por el sistema universal y por el sistema regional, por el sistema interamericano de derechos humanos. Eso es indiscutible y eso está documentado suficientemente. Caramba, doctora, gracias por habernos atendido el día de hoy, sobre todo luego de escuchar nuevamente a Michelle Bachelet en este foro, bueno, el más importante del mundo en materia de derechos humanos, y tener su opinión el día de hoy para nosotros es bastante importante. Gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Bien, escuchaban amigos y veían a Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC, es miembro fundadora de esta ONG que desde el Caracazo pues hace seguimiento a lo que es, lo que significan los derechos humanos y las posibles violaciones que se han sucedido desde entonces acá en Venezuela. Una voz realmente calificada para hablar de este tema. Amigos, con ustedes será hasta otra oportunidad. 11:49 minutos de la mañana. Se despide Fernando Tineo. Quédense allí con nuestra programación.